Ahora sí viene lo chido. ¿Cómo están todos? Hoy les voy a contar una pequeña introducción de mi propio cuento que acabo de crear. Y comienza que había una vez un príncipe que al transcurrir su vida empezó a ver las cosas distintas. Empezó a conocer buenas personas como malas personas. Y también conoció lo que era la decepción y la traición. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Bueno, voy a comenzar con mi cuento que yo creé. Hubo un cierto día, había un rey que estaba muy preocupado porque su esposa, la reina, no podía tener hijos. Y pues estaba preocupado y eso. Y pasando cierta tarde, pasando un día después y una tarde, un soldado que estaba caminando por un bosque haciendo guardia, al cabo de unos minutos escuchó a un niño entre los arbustos. Y efectivamente era un niño que estaba rodeado de lobos. Ya el soldado enseguidamente lo salvó. Obviamente no lo iba a dejar a un niño perdido con lobos en... Y pues ya salvándolo, él sabía que no podía dejarlo solo. Y en ese momento recordó que su rey necesitaba un hijo, un niño adoptivo. Así que lo sacó del bosque y lo llevó enseguida a su reino, que servía obviamente. Ese reino era muy conocido porque era muy poblado. Como era muy poblado en ese reino, existía mucha corrupción. Bueno, ya llegando a ese lugar, primero se presentó ante el rey y después le explicó lo que sucedió y que el niño necesitaba un padre adoptivo. Bueno, el rey vio algo en el niño, un gran desempeño para gobernar. Aceptó al niño para que sea su hijo adoptivo secretamente. Secretamente no sé por qué, pero supongo que era porque era adoptivo. Ya pasaron 12 años y a lo largo de su vida estuvo aprendiendo para ser un príncipe, pero él tenía un secreto, algo que a sus padres los reyes no le agradaría, porque el joven cada vez que podía se escapaba de su reino. ¿Que por qué se escapaba? Pues él visitaba a los pobres, viendo la situación que vivía su reino, e incluso ayudaba a algunas personas como con comidas o algunas vestimentas. Eh, También visitaba a un viejo amigo que extrañamente se le acercaba. Y bueno, cierto. Como podría y ahora cambiando de escena, en una cierta tarde que el joven estuvo estudiando cómo ser un correcto rey, ya que era un príncipe. De repente una sirvienta nueva que acaba de entrar al servicio del reino se le acercó y le dijo, tú realmente no eres el príncipe. Y el joven muy confundido le preguntó la razón de por qué le decía eso. Esa sirvienta era muy extraña. Esa sirvienta le respondió todas sus preguntas que le hacía, como por ejemplo, él, él es un hijo adoptivo porque ella realmente era su madre. Él no podía creerlo, pero la sirvienta le aclaró que el joven era de una relación a secretas con el rey.
Por esa razón tenía que deshacerse de él. El joven esa misma tarde, con la angustia, el temor de que todos en el reino lo rechazaran, escapó de su reino, pues, y fue a esconderse en donde vivía su viejo amigo. Él estaba muy confundido porque lo visitó tan repentinamente. El joven, sin saber qué hacer, perdido entre sus pensamientos y con el miedo de que lo rechazaran, le explicó todo lo que había sucedido. El soldado, bueno, su viejo amigo, aparentemente era el soldado que lo había salvado de niño. Con una sonrisa pequeña decidió contarle un pequeño cuento de que hace mucho tiempo se había encontrado con un niño en un bosque rodeado de lobos. Y en ese momento le dijo que él sabía que él era adoptivo y que aún así él es hijo del rey. Tenía que asumir la responsabilidad del reino que amaba adecuadamente. El joven en ese momento descubrió muchas cosas, que varias personas lo necesitaban, que lo gobernaran adecuadamente. El joven en ese momento reflexionó y vio la razón de su existencia, de por qué había sobrevivido hace muchos años en ese bosque. Él agarró esa fuerza de voluntad y se dirigió a su reino. Ya entrando a su castillo se dirigió a su padre, a su majestad, y lo enfrentó. Primeramente le dijo todo de su reino, en qué situaciones vivía su reino y que él no estaba gobernándolo adecuadamente, porque había muchos pobres y demasiada corrupción. Después de decir todo eso, lo miró con una mirada desafiante y le pidió su derecho para ser el próximo rey, aunque era adoptivo, pero pidió que sería el próximo rey. El rey, al haber escuchado todo lo que le dijo el joven, muy avergonzado, obviamente, le decretó que en los próximos años será nombrado como el próximo gobernante de todo el reino. Y así concluyo con mi cuento que acabo de crear. Es un cuento reflexivo que nos enseña que tenemos que tomar la fuerza de voluntad y reflexionar y saber nosotros mismos que a qué venimos a este mundo y las cosas que debemos hacer correctamente asumiendo la responsabilidad. Muchas gracias.